La mañana del 15 de noviembre, a las 6:30, el grito que salió del gimnasio Fit Zone de Zaragoza despertó a todo el barrio. Lo que encontraron junto a las máquinas de pilates fue una escena que ninguno de ellos podría olvidar en su vida, porque Adriana no había muerto accidentalmente durante su entrenamiento. Alguien había convertido su pasión por el deporte en el arma perfecta del crimen. La persona que gritó fue Rosa Martínez, empleada de limpieza de 52 años. Rosa, que llegaba al trabajo a la misma hora cada mañana, se llevó el shock de su vida cuando abrió la puerta del gimnasio esa mañana. En la máquina Reformer de pilates, en el centro del salón principal de entrenamiento, se encontraba el cuerpo sin vida de Adriana López, de 26 años. El cuerpo de Adriana estaba colocado en la máquina de una manera extremadamente extraña. Las correas de pilates estaban enrolladas alrededor de sus muñecas y tobillos, pero no en una posición normal de ejercicio. El cuerpo parecía haber sido deliberadamente exhibido sobre la máquina. El detalle más impactante era el charco de sangre acumulado bajo la cabeza de Adriana y la profunda herida en la parte posterior de su cráneo. Los gritos de Rosa despertaron a los vecinos, y en pocos minutos la gente del barrio se había reunido con curiosidad frente al gimnasio. La detective Carmen Vega, que llegó primera a la escena del crimen, era una detective de homicidios experimentada de 38 años. Incluso sus ojos, acostumbrados a este tipo de escenas, se sintieron perturbados por la forma de muerte de Adriana. «Esto no es un accidente», susurró a su asistente, el detective Martínez. «Alguien ha escenificado esto intencionalmente». Carmen comenzó a examinar el área alrededor de Adriana. El gimnasio estaba extremadamente limpio, pero había signos de lucha alrededor de la máquina de pilates. Algunas mancuernas habían sido movidas de su lugar. Una esterilla de yoga estaba arrugada y tirada en una esquina. Pero lo que realmente llamó la atención fue el iPhone rosa que estaba junto a Adriana. El teléfono estaba abierto y en la pantalla se leía OnlyFans Live Midnight Workout. Cuando Carmen examinó el teléfono, se encontró con detalles aún más sorprendentes. El nombre de usuario de la cuenta OnlyFans de Adriana era Fitness Goddess ADR y tenía 450,000 seguidores. El último video que había subido fue la noche anterior a las 23:45, con el título Pilates Night Sessions Private Gym Experience. «Detective Vega», dijo el médico forense Dr. Ruiz. «La víctima tiene un golpe de objeto contundente en la cabeza, probablemente una mancuerna pesada o una placa. La hora de muerte fue entre medianoche y las 2 de la madrugada». Carmen frunció el ceño. ¿Qué hacía en este gimnasio después de medianoche? No se suponía que estuviera cerrado. Rosa Martínez se acercó temblando. Adriana tenía llave del gimnasio, dijo. El jefe, don Miguel, le había dado permiso especial. Venía por las noches a hacer contenido. Para OnlyFans, ya saben. Carmen empezaba a entender. Adriana no era solo una entrenadora fitness. En la oscuridad de la noche, este gimnasio se convertía en el estudio de sus fantasías más íntimas. Pero, ¿era esta doble vida la razón que la llevó a su muerte? Rosa, dijo Carmen. ¿Adriana tenía enemigos? ¿Conoces a alguien que la amenazara? Rosa se veía pensativa. Adriana era muy popular, pero últimamente parecía estresada. Miraba a su alrededor como si alguien la estuviera siguiendo. La semana pasada me dijo, Rosa, siento como si alguien me estuviera vigilando. Esta información captó la atención de Carmen, pero lo más importante era que el teléfono de Adriana comenzó a vibrar. En la pantalla aparecían mensajes de Top Fan, Dark Desire 67. Adriana, ¿dónde estás? Esperamos tu transmisión en vivo. El video que filmaste anoche fue increíble, pero se quedó incompleto. ¿Por qué no apareces esta mañana? Carmen pensaba que detrás de este asesinato podrían estar los fans obsesivos del mundo OnlyFans. Pero lo que aún no sabía era que el asesino era alguien que veía a Adriana todos los días, que confiaba en ella y trabajaba con ella. Cuando llamaron al dueño del gimnasio, Miguel Santos, el hombre parecía extremadamente confundido. «Adriana era mi mejor entrenadora», dijo entre lágrimas. «Sí, le permitía venir aquí por las noches, a hacer filmaciones especiales. No había nada malo, solo eran contenidos fitness». Pero Carmen, por la mirada evasiva en los ojos de Miguel, entendía que el hombre no estaba diciendo toda la verdad. Los contenidos fitness de Adriana eran mucho más atrevidos y provocativos de lo que él imaginaba. Pero lo realmente impactante aún no había salido a la luz. La verdad detrás de la muerte de Adriana López sacudiría profundamente a todos los que la conocían. La detective Carmen Vega comenzó a investigar el pasado de Adriana al día siguiente del incidente.
Adriana López provenía de una familia de clase media de Zaragoza. Después de graduarse en Ciencias del Deporte, había comenzado a trabajar en FitZone hace 3 años. Su familia pensaba que su hija era solo una entrenadora fitness. No tenían idea de su carrera en OnlyFans. Cuando Carmen examinó el apartamento de Adriana, vio lo sistemática que era la joven mujer. En casa tenía equipos de filmación profesionales, luz de anillo, cámara 4K, varios disfraces y ropa deportiva. Pero lo más llamativo era el diario que Adriana llevaba meticulosamente. Las últimas entradas del diario revelaban claramente la tensión que Adriana había estado experimentando recientemente. 10 de noviembre. Hoy pasó algo extraño en el gimnasio. Lucía me trató muy fríamente. Parecía como si algo la molestara. El mes pasado mis ingresos de OnlyFans fueron de 8.500 euros. Cuando se lo conté, su expresión facial cambió. 12 de noviembre. Miguel volvió a hacer preguntas sobre mis filmaciones nocturnas. Aunque dije que eran solo videos fitness, parecía como si supiera más. No puedo prolongar esta situación. 14 de noviembre. El comportamiento de Lucía se está volviendo cada vez más extraño. Escuché que estaba diciendo cosas despectivas sobre mí a los clientes. Necesito confrontarla y hablar. Tal vez sea celos. Para Carmen, estas entradas eran muy importantes. ¿Quién era Lucía y por qué sentía hostilidad hacia Adriana? Cuando regresó a FitZone, habló con cada miembro del equipo del gimnasio individualmente. Primero habló con Carlos Mendoza, el entrenador masculino de 29 años. Adriana era una colega fantástica, dijo Carlos. Los clientes la amaban mucho, pero últimamente parecía un poco tensa. Especialmente había algo entre ella y Lucía. ¿Quién es Lucía?, preguntó Carmen. Lucía Herrera, nuestra otra entrenadora personal. Tiene 32 años, más experimentada que Adriana. De hecho, había sido mentora de Adriana cuando llegó aquí, pero en los últimos meses había frialdad entre ellas. Cuando Carmen encontró a Lucía Herrera, la reacción que la mujer mostró sobre la muerte de Adriana llamó su atención. Lucía parecía estar tratando de parecer que lloraba, pero no había verdadera tristeza en sus ojos. Adriana era una entrenadora muy talentosa, dijo Lucía con voz temblorosa. Su muerte nos afectó profundamente a todos. ¿Había algún problema entre ustedes?, preguntó Carmen directamente. El rostro de Lucía se tensó. No, ¿por qué diría algo así? Éramos buenas amigas. Pero Carmen podía entender la magnitud de la mentira por el lenguaje corporal de la mujer. Sabían sobre la cuenta OnlyFans de Adriana. Esta pregunta impactó a Lucía como un shock. ¿OnlyFans? ¿Qué quiere decir? Adriana filmaba contenido más 18 aquí por las noches. Videos con temática fitness pero muy atrevidos. Ganaba 8.500 euros al mes. La expresión en el rostro de Lucía cambió. La sorpresa dio paso a la ira. Esto no es posible. Adriana no haría tal cosa. Este gimnasio es un lugar limpio. Carmen entendía que la reacción de Lucía era falsa. La mujer ya sabía todo. Esa noche Carmen examinó detalladamente la cuenta OnlyFans de Adriana. La cuenta Fitness Goddess, ADR, era realmente muy popular. Los contenidos eran videos eróticos filmados en posiciones de pilates, ejercicios sensuales con equipos deportivos y videos especiales hechos bajo pedido especial. Los comentarios mostraban cuánto se amaba a Adriana. Tus sesiones de pilates han cambiado mi vida. Vale la pena pagar 50 euros por cada video. Adriana, no eres solo una modelo fitness, eres una obra de arte. Pero algunos comentarios eran perturbadores. Quiero verte en la vida real. ¿En qué ciudad vives? Quiero tomar clases privadas. Algún día quiero estar solo contigo en ese gimnasio. Carmen examinó la lista de suscriptores premium de Adriana. Entre ellos estaban los nombres de algunos clientes de FitZone. Esto significaba que alguien en el gimnasio conocía la vida secreta de Adriana. A la mañana siguiente, Carmen habló más detalladamente con Miguel Santos, el dueño del gimnasio. Miguel se veía muy angustiado después del incidente. «Detective», dijo Miguel, «debo decirle toda la verdad. Sabía qué tipo de videos estaba filmando Adriana. Al principio me opuse, pero ella me convenció. No estoy lastimando a nadie, solo estoy ganando dinero con mi propio cuerpo», dijo. Y francamente también proporcionaba ingresos adicionales al gimnasio. Me pagaba 500 euros al mes por las filmaciones nocturnas.
¿Quién más sabía de esto? Creo que Lucía sabía. Una vez estuvo aquí tarde en la noche. Había visto a Adriana filmando. Desde ese día su comportamiento hacia Adriana cambió. Carmen ahora comenzaba a ver un cuadro claro. Lucía Herrera envidiaba el éxito de Adriana, su popularidad y el dinero que ganaba de OnlyFans. Pero, ¿eran estos motivos suficientes para cometer asesinato? Antes de continuar con esta historia que involucra de cerca a todos los que la escuchan, tengo una pequeña petición. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? Tengo curiosidad por saber cómo se siguen las historias de crímenes reales en todo el mundo. La detective Carmen Vega, en el tercer día de la investigación, comenzó a realizar entrevistas sistemáticas con todos los sospechosos. Necesitaba obtener información más clara sobre las últimas horas de Adriana en la noche del asesinato y sobre los motivos. Primero llamó a Lucía Herrera a la comisaría. La entrenadora de 32 años estaba mucho más a la defensiva esta vez. «Lucía», dijo Carmen, «¿dónde estaba en la noche del 14 de noviembre? Estaba en casa, viendo Netflix. Vivo sola, pero mis vecinos pueden haber escuchado el sonido del televisor. ¿Cuándo se enteraron de la cuenta OnlyFans de Adriana?» Las manos de Lucía comenzaron a temblar. «El mes pasado. Fui al gimnasio tarde en la noche a recoger mis cosas que había olvidado. Adriana estaba allí, haciendo esas cosas. Me quedé en shock. ¿Cómo reaccionaron? Le dije que estaba mal. El gimnasio es un lugar sagrado, no para ese tipo de cosas. Pero no me escuchó. Este es mi cuerpo, mi decisión», dijo. Carmen podía escuchar la ira y la decepción en la voz de Lucía. ¿Cómo se sintieron cuando se enteraron de cuánto dinero ganaba Adriana? «Yo he estado trabajando en esto durante 7 años. Gano 1,200 euros al mes. Ella ganaba mi salario mensual en una noche. Pero no es cuestión de dinero. Son valores morales». Carmen entendía que la verdadera motivación de Lucía era el dinero y los celos. La moral era solo una excusa. La siguiente entrevista fue con Miguel Santos. El dueño del gimnasio decía que su negocio había comenzado a ir mal después del incidente. «Los medios llaman a este lugar el gimnasio de la muerte», dijo Miguel. «Mis clientes están dejando de venir. La muerte de Adriana me arruinó». ¿El sistema de alarma funcionó la noche del 14 de noviembre? No, Adriana tenía el código. Entró a las 23:30. Lo vemos en los registros del código, pero no hay registro de salida. ¿Quién más conoce el código nocturno? Miguel pensó. Yo, Lucía, Carlos y la empleada de limpieza Rosa. Eso es todo. Esta información era muy importante. El asesino probablemente era una de estas 4 personas. Cuando habló con Carlos Mendoza, el joven entrenador parecía muy alterado. «Amaba mucho a Adriana, la amaba», dijo Carlos. «Pero me molestaba su trabajo en OnlyFans». «¿Por qué?» Porque estaba enamorado de ella durante 1 año, pero ella solo me veía como un compañero de trabajo. Cuando me enteré de su cuenta OnlyFans, me dolió mucho. Hacía esas cosas para otros hombres, pero ni siquiera hablaba normalmente conmigo». Carmen vio que Carlos también tenía un motivo fuerte. El amor rechazado podría ser una razón poderosa para el asesinato. ¿Dónde estaban la noche del 14 de noviembre? Estaba en casa, hablando por teléfono con mi novia, exnovia. Le estaba contando mis sentimientos por Adriana. Ya quería terminar nuestra relación de todos modos. Carmen notó que Carlos también permanecería en la lista de sospechosos. Los hallazgos más llamativos vinieron de los últimos mensajes en el teléfono de Adriana. La noche del asesinato, a las 23:15, había recibido un mensaje de alguien. «Necesitamos hablar antes de que sea tarde. Reunámonos en el gimnasio». El mensaje venía del número de Lucía Herrera. Carmen inmediatamente llamó a Lucía para interrogarla nuevamente. «¿Enviaron este mensaje?», preguntó, mostrando el teléfono. El rostro de Lucía se puso completamente blanco. «Yo... sí, pero solo para hablar». ¿De qué iban a hablar en el gimnasio a medianoche? Iba a decirle que cerrara su cuenta OnlyFans. Estaba dañando la reputación del gimnasio. Miguel no lo sabía, pero los clientes estaban empezando a darse cuenta. ¿Por qué esa noche? Porque ese día un cliente me había dicho que había visto los videos de Adriana. Los clientes masculinos habían comenzado a mirarla de manera diferente. Esta situación no podía continuar más. Carmen esperaba que Lucía confesara que había ido al gimnasio esa noche. Entonces, ¿fueron al gimnasio? Lucía permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego asintió con la cabeza. «Sí, fui, pero estaba muerta.
La encontré así en la máquina de pilates y huí inmediatamente. ¿Por qué no llamaron a la policía? Porque nadie me creería. Me culparían porque la encontré. Carmen podía ver inconsistencias en la historia de Lucía, pero aún no había suficiente evidencia. Esa noche, Carmen reexaminó la cronología de la noche del asesinato. 23:15. Lucía envía mensaje a Adriana. 23:30. Adriana entra al gimnasio. 00 a 2 horas, hora estimada de muerte. 6:30. Rosa encuentra el cuerpo. Pero algo faltaba. Cuando verificó las cámaras de seguridad, descubrió que las grabaciones entre las 23:45 y la 1:15 habían sido borradas. El asesino era lo suficientemente inteligente para cubrir sus huellas. Sin embargo, una cámara de seguridad de un café cercano mostraba la calle lateral del gimnasio. Cuando Carmen examinó esas grabaciones, descubrió un detalle impactante. A las 12:30 había una silueta de mujer saliendo del gimnasio, pero esta mujer no era Adriana, era mucho más baja y tenía una forma de caminar diferente. El asesino seguía siendo alguien del equipo del gimnasio. Carmen ahora estaba mucho más segura de quién era. Al día siguiente, Carmen decidió examinar más profundamente los registros financieros de todos los involucrados. Lo que descubrió sobre Lucía Herrera la sorprendió. La mujer tenía serias deudas financieras, préstamos estudiantiles sin pagar, tarjetas de crédito al límite y un préstamo personal de 15,000 euros que había pedido hace 6 meses. Cuando Carmen investigó para qué había usado ese préstamo, descubrió algo inquietante. Lucía había intentado abrir su propio estudio de pilates, pero el negocio había fracasado en solo 3 meses. Los registros mostraban que había perdido todo el dinero de la inversión. Esto explica mucho, murmuró Carmen. Lucía no solo estaba celosa del éxito de Adriana, sino que también estaba desesperada económicamente. Ver a una colega más joven ganar en un mes lo que ella no podía ganar en un año, debía haberla llevado al límite. Carmen también descubrió algo más. Lucía había estado buscando información sobre cómo abrir una cuenta OnlyFans. En su historial de navegador había búsquedas como cómo empezar en OnlyFans, cuánto se puede ganar con contenido fitness y requisitos para modelos de fitness erótico. Esto pintaba un cuadro muy diferente. Lucía no estaba moralmente ofendida por el trabajo de Adriana. Estaba considerando hacerlo ella misma, pero probablemente se daba cuenta de que a los 32 años y sin la belleza natural de Adriana, no tendría el mismo éxito. Carmen decidió confrontar a Lucía con esta nueva evidencia. La llamó nuevamente a la comisaría, pero esta vez con una estrategia diferente. Lucía, comenzó Carmen, hemos estado investigando sus finanzas. El rostro de Lucía se puso pálido inmediatamente. Sabemos sobre el préstamo de 15,000 euros, sobre el estudio de pilates fallido, sobre sus deudas. También sabemos que estaban investigando sobre OnlyFans. Lucía comenzó a temblar. Eso no significa nada. ¿No significa nada? Carmen se inclinó hacia adelante. Una mujer desesperada económicamente, viendo a su colega más joven ganar fortunas haciendo exactamente lo que ella había considerado hacer, pero sabiendo que nunca tendría el mismo éxito. No es así. Entonces explíqueme esto. Carmen puso un papel sobre la mesa. Esta es una búsqueda de su computadora. ¿Cómo eliminar competencia en OnlyFans? ¿Puede explicar eso? Lucía se quebró. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero Carmen sabía que no eran lágrimas de tristeza, sino de pánico por haber sido descubierta. Adriana, susurró Lucía. Ella lo tenía todo. Juventud, belleza, éxito, y no apreciaba nada de eso. Se quejaba de que los clientes eran pesados, de que el trabajo era agotador. Yo hubiera matado por tener sus oportunidades. Notó la elección de palabras. ¿Hubiera matado, Lucía? Los ojos de Lucía se abrieron, dándose cuenta de lo que había dicho. No quise decir eso literalmente, pero Carmen sabía que estaba muy cerca de la verdad. Solo necesitaba una confesión completa. Y justo en ese momento sucedió algo completamente inesperado. La última evidencia que tenía Carmen Vega en sus manos cambiaría toda la investigación de principio a fin. Carmen sabía que necesitaba presionar más a Lucía. Decidió usar una táctica psicológica que había aprendido en sus años de experiencia: recrear la escena del crimen. «Lucía», dijo Carmen, «quiero que me acompañe al gimnasio. Necesito que me muestre exactamente qué pasó esa noche». Lucía se resistió al principio,
pero finalmente accedió. Cuando llegaron a Fit Zone, Carmen había organizado que todos los demás sospechosos también estuvieran presentes: Miguel Santos, Carlos Mendoza y Rosa Martínez. Adriana López murió aquí, comenzó Carmen, señalando la máquina de pilates. Y creo que todos ustedes saben más de lo que han admitido. La tensión en el aire era palpable. Miguel se veía nervioso. Carlos no dejaba de mirar el suelo. Rosa temblaba visiblemente. Y Lucía tenía los puños cerrados. Primero, continuó Carmen, hablemos de la verdadera naturaleza del contenido de Adriana. Miguel, ¿usted sabía exactamente qué tipo de videos hacía? Miguel asintió avergonzado. Sí, eran muy explícitos. Usaba los equipos del gimnasio de maneras muy creativas. Simulaba actos sexuales con las máquinas, se desnudaba completamente, hacía poses muy provocativas, pero me pagaba bien por el alquiler nocturno. Carlos, se dirigió al joven entrenador. Usted también lo sabía, ¿verdad? Carlos levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, yo era uno de sus suscriptores. Pagaba por sus videos privados. Estaba obsesionado con ella, pero ella ni siquiera sabía que yo era Sport Lover 23 en la plataforma. Esta revelación sorprendió a todos. Carmen continuó. Y Rosa, usted también sabía algo, ¿no es así? Rosa comenzó a llorar. Sí, a veces venía muy temprano a limpiar y la encontraba aquí con hombres, clientes especiales que pagaban por sesiones privadas presenciales. Adriana me rogó que no dijera nada y me daba propinas de 100 euros para mantener el silencio. Carmen ahora tenía un panorama completo de las actividades nocturnas de Adriana. No solo hacía videos, sino que también ofrecía servicios presenciales a clientes selectos. Pero hay algo que todos ustedes están ocultando, dijo Carmen caminando lentamente alrededor de la máquina de pilates. La noche del 14 de noviembre no fue la primera vez que hubo problemas aquí. Sacó un archivo de evidencia. Según los registros de la alarma, hubo 3 falsas alarmas en las últimas 2 semanas, todas después de medianoche. ¿Alguien puede explicar eso? Lucía se puso extremadamente nerviosa. Yo a veces venía a entrenar por las noches. El gimnasio está más silencioso. No, dijo Carmen firmemente. Usted venía a espiar a Adriana. Los registros muestran que usted entraba poco después de que llegara Adriana, pero siempre se iba antes que ella. La estaba stalkeando. Esto no es cierto. ¿No es cierto? Carmen abrió su teléfono. Tenemos grabaciones de audio de la alarma silenciosa. En una de ellas, se puede escuchar claramente su voz diciendo: «¿Algún día vas a pagar por esto, perra?». El rostro de Lucía se descompuso completamente. Ya no podía negar la evidencia. Ahora, continuó Carmen, vamos a recrear exactamente lo que pasó esa noche. Lucía, usted envió ese mensaje a las 23:15. ¿Por qué a esa hora específica? Porque Lucía comenzó a hablar con voz quebrada. Porque sabía que ella estaría preparándose para su sesión de las 00. Tenía un cliente especial esa noche. Alguien que pagaba 2.000 euros por una sesión privada de 2 horas. ¿Cómo sabía eso? Porque había hackeado su teléfono. Conocía todos sus horarios, todos sus clientes, todo su dinero. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía. ¿Saben cuánto ganaba en una noche? Más de lo que yo gano en 3 meses. Carmen se acercó más. Entonces usted no vino para hablar con ella, vino para detenerla. ¡Sí!, gritó Lucía. Vine para detenerla. Le dije que si no cerraba su cuenta y dejaba de usar el gimnasio, yo se lo diría a su familia, a los medios, a todo el mundo. ¿Y qué respondió Adriana? Lucía sollozó violentamente. Se rió de mí. Dijo: «Hazlo, Lucía. A mí no me da vergüenza mi trabajo. Pero tú siempre serás una perdedora celosa que gana 1.200 euros al mes». Y luego dijo algo que me destrozó. ¿Qué dijo? Dijo: «¿Sabes qué, Lucía? He estado pensando en mudarme a Madrid. Voy a abrir mi propio estudio allí, pero primero voy a arruinar la reputación de este lugar. Voy a contar a todos mis seguidores cómo el personal aquí me acosa y me envidia. Tu carrera estará terminada». Carmen entendió. Esa había sido la gota que derramó el vaso. Y entonces usted perdió el control. «Ella iba a destruirme», gritó Lucía. «Iba a arruinar todo lo por lo que había trabajado durante años. Tomé la mancuerna y... ¿Y qué, Lucía? La golpeé. Solo quería que se callara.
No quería matarla, solo quería que dejara de hablar. Pero no se detuvo ahí, ¿verdad? Lucía negó con la cabeza, llorando descontroladamente. Ella siguió consciente por unos minutos. Me suplicó que llamara a una ambulancia, pero yo sabía que si sobrevivía me denunciaría. Así que la golpeé otra vez, y otra vez, hasta que dejó de moverse. El silencio en el gimnasio era ensordecedor. Miguel, Carlos y Rosa estaban en shock absoluto. Y luego, continuó Carmen, usted escenificó todo para que pareciera un accidente. Sí, susurró Lucía. La puse en la máquina de pilates. Borré las cámaras, limpié la sangre. Pensé que nadie sospecharía de mí. Carmen se dirigió al resto del grupo. ¿Y ustedes? Todos ustedes sabían que algo no estaba bien, pero prefirieron callar para proteger sus propios secretos. Se volvió hacia Lucía una última vez. Lucía Herrera está arrestada por el asesinato premeditado de Adriana López. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Lucía, Carmen reflexionaba sobre cómo los celos, la desesperación económica y la envidia habían llevado a una mujer a destruir no solo la vida de otra, sino también su propia vida. La confesión completa de Lucía había revelado la verdad más oscura, que a veces los monstruos más peligrosos son aquellos que están más cerca de nosotros, aquellos en quienes más confiamos. Las cosas apenas empezaban a mejorar, cuando las lecciones que la detective Carmen Vega extrajo de este caso llevaban significados mucho más profundos que solo un caso de asesinato. Una semana después del arresto de Lucía Herrera, Carmen estaba escribiendo su informe final para cerrar el caso, pero este caso la había perturbado tanto como la había hecho reflexionar sobre las complejidades del mundo moderno. El juicio de Lucía Herrera se convirtió en uno de los casos más mediáticos de Zaragoza en años. Los medios lo denominaron el crimen de los celos digitales, y se convirtió en un símbolo de cómo las redes sociales y las nuevas economías digitales estaban creando tensiones imprevistas en la sociedad. Durante el proceso judicial, se revelaron detalles aún más perturbadores sobre la obsesión de Lucía. Los investigadores forenses descubrieron que había estado documentando meticulosamente la vida de Adriana durante meses. Tenía carpetas completas con screenshots de todos sus videos, listas de sus clientes, cálculos detallados de sus ingresos, e incluso había creado cuentas falsas para comentar negativamente en sus publicaciones. La psicóloga forense que evaluó a Lucía, la doctora María Rodríguez, explicó en el juicio: la acusada desarrolló lo que llamamos síndrome de comparación digital extrema. La exposición constante al éxito económico de la víctima, combinada con su propia situación financiera desesperada, creó un estado psicológico donde el asesinato se percibía como la única solución para equilibrar lo que ella veía como una injusticia cósmica. El testimonio más impactante vino del análisis del teléfono de Lucía. Había estado enviando mensajes anónimos amenazantes a Adriana durante semanas. Tu éxito no durará para siempre. Las putas como tú siempre terminan mal. Alguien debería enseñarte una lección. Adriana nunca supo que estos mensajes venían de su mentora y colega de confianza. Lucía Herrera fue sentenciada a 22 años de prisión por asesinato premeditado con agravantes de alevosía. Durante la lectura de la sentencia, no mostró remordimiento. En su lugar, gritó: ella se lo buscó. No era justo que una puta ganara más dinero que una profesional como yo. Estas palabras finales sellaron la percepción pública de que Lucía era alguien que nunca había aceptado la responsabilidad por sus acciones. Las consecuencias del caso se extendieron mucho más allá del veredicto. Miguel Santos nunca pudo reabrir su gimnasio. El estigma asociado con Fit Zone era demasiado fuerte. 6 meses después del juicio, el edificio fue vendido y convertido en oficinas. Miguel se mudó a Valencia, donde abrió un pequeño estudio de yoga. Nunca volveré a permitir actividades nocturnas en mis instalaciones, declaró en una entrevista. El dinero extra no vale la vida de una persona. Carlos Mendoza buscó ayuda psicológica para lidiar con su obsesión no correspondida hacia Adriana. Su terapeuta le ayudó a entender que su amor era en realidad una fantasía poco saludable alimentada por el contenido digital. Me di cuenta de que nunca realmente conocí a Adriana como persona, admitió en una sesión. Solo estaba enamorado de una imagen en una pantalla. Carlos se mudó a Sevilla y cambió completamente de carrera, convirtiéndose en trabajador social especializado en adicciones digitales.
Rosa Martínez desarrolló trastorno de estrés postraumático severo después de encontrar el cuerpo. La imagen de Adriana en la máquina de pilates la perseguía en pesadillas constantes. Con el apoyo de un programa gubernamental para víctimas de trauma, eventualmente pudo recibir el tratamiento que necesitaba. 2 años después, Rosa encontró trabajo en una biblioteca, un ambiente que describía como tranquilo y seguro, donde las personas van a aprender, no a lastimarse. La familia de Adriana López se convirtió en defensores de los derechos de los trabajadores del entretenimiento para adultos. Su madre, María López, inicialmente devastada por descubrir la verdadera naturaleza del trabajo de su hija, eventualmente llegó a entender y respetar su elección. Adriana era una mujer adulta que tomaba sus propias decisiones, dijo en una conferencia de prensa. No merecía morir por eso. Ninguna mujer merece morir por ejercer control sobre su propio cuerpo. El caso también tuvo implicaciones más amplias para la industria del fitness y el entretenimiento para adultos. Varias cadenas de gimnasios implementaron políticas más estrictas sobre el uso de instalaciones después del horario comercial. Al mismo tiempo, organizaciones de trabajadores sexuales utilizaron el caso para abogar por mejor protección legal y social para quienes trabajan en la industria. Carmen Vega, reflexionando sobre el caso un año después, escribió en su diario personal: el asesinato de Adriana López no fue solo el resultado de celos personales, fue el producto de una sociedad que aún está luchando por adaptarse a las nuevas realidades económicas del siglo XXI. Cuando las oportunidades tradicionales fallan y las nuevas oportunidades digitales crean desigualdades visibles, algunas personas llegan a extremos impensables. El legado de Adriana López continuó creciendo después de su muerte. Su historia inspiró documentales, artículos académicos sobre economía digital y debates sobre los derechos de los trabajadores en la economía gig. Una beca en su nombre fue establecida en la Universidad de Zaragoza para apoyar a jóvenes emprendedoras en tecnología y medios digitales. 2 años después del juicio, Carmen recibió una carta inesperada de la prisión. Era de Lucía Herrera. Detective Vega, sé que probablemente no quiera escuchar de mí, pero he estado reflexionando mucho en prisión. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que lo que hice fue horrible e injustificable. Adriana era una persona con sueños, miedos y esperanzas, igual que yo. La reduje a solo su éxito financiero y eso me cegó a su humanidad. No espero perdón, pero quería que supiera que finalmente entiendo la magnitud de lo que destruí. No solo tomé una vida, destruí a una familia y traumaticé a todos los que la conocían. Espero que mi historia sirva como advertencia para otros que puedan estar luchando con sentimientos similares de envidia y desesperación. Carmen guardó la carta en el archivo del caso, pero nunca la respondió. Algunas heridas, reflexionó, son demasiado profundas para sanar con palabras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo que hizo Lucía fue solo una cuestión de celos y dinero o había problemas psicológicos más profundos? ¿Cómo evalúan el éxito y el estilo de vida de Adriana? ¿Y realmente las redes sociales y la industria de creación de contenido preparan el terreno para este tipo de tragedias? No olviden compartir sus pensamientos en los comentarios. Si quieren escuchar más sobre los bastidores de este tipo de eventos reales, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque la vida real puede ser mucho más oscura y sorprendente que las películas de ficción.